SER Podcast. 8 de diciembre, de manera que hoy muchos españoles se van a ir de viaje para aprovechar el Puente de la Inmaculada y para sorpresa del sector hotelero, o eso nos dicen, las previsiones para estos días han mejorado sus pronósticos, especialmente en las grandes ciudades, en las estaciones de esquí y en el Mediterráneo. Donde se espera que la ocupación hotelera alcance hasta el 90%. Es un dato fuera de lo habitual, según los empresarios, y que se debe a la moderación de la inflación, dicen, aunque ese porcentaje de ocupación baja bastante si hacemos la media de toda España. Nos lo va a contar Carlos Sevilla. La Alianza Hotelera espera una ocupación media del 65,5% para este Puente de la Constitución, que llegará al 90% en las grandes ciudades y en los destinos vacacionales tradicionales, unas cifras que prevén mejorar en la segunda mitad de diciembre. Fernando Gallardo es el secretario del consejo de esta organización. Especialmente si se confirman las expectativas con una media del 72% de ocupaciones en Navidades, especialmente en destinos consagrados como Canarias, Baleares y las estaciones de esquí, que podrían alcanzar hasta el 98% de ocupación. Según los empresarios, estas altas ocupaciones están fuera de lo habitual y se deben en parte a una contención en la subida de los precios hoteleros. Nos vamos a quedar en el Mediterráneo porque este jueves una veintena de inmigrantes aprovechó un aterrizaje de emergencia en Barcelona para saltar a la pista del aeropuerto del Prat e intentar quedarse en España. El vuelo venía de Casablanca, de Marruecos, y una de las pasajeras fue la que forzó ese aterrizaje fingiendo que se había puesto de parto. Barcelona, Marina Laminos, buen día. Buen día. La Guardia Civil sigue buscando a 12 pasajeros después que en las últimas horas hayan detenido a 2 personas que habían huido. Todo ocurrió a las 5:30 de la madrugada, cuando se recibió un aviso que un avión de la compañía Pegasus Airlines, con más de 220 pasajeros, pedía aterrizar de urgencia para atender a una mujer que supuestamente estaba de parto. Aprovechando que la mujer desembarcaba, 28 personas salieron del avión e intentaron huir. La mitad fueron interceptadas por la policía, entre ellas la mujer embarazada, a quien trasladaron al hospital. Los médicos confirmaron allí que no estaba de parto y quedó entonces detenida por desórdenes públicos. La otra mitad de pasajeros sí que huyó por la pista del aeropuerto. Seguimos en Barcelona porque sigue sin estar claro del todo qué pasó con un tren de cercanías que chocó contra otro que estaba parado en la estación de Montcada y Reixac, en Barcelona. No parece ser que la situación meteorológica pues haya podido incidir, pero yo insisto, esperemos al resultado de las investigaciones. Pues las investigaciones siguen abiertas, siguen en curso, lo decía la ministra de Transportes Raquel Sánchez. Hay más de 150 heridos, además 39 personas han tenido que ser hospitalizadas. En las últimas horas hemos conocido otro crimen machista en España, es el 40º en lo que llevamos de año. En concreto, este último ha sucedido en Madrid. Un hombre dejó morir a su mujer durante 5 días. La víctima tenía esclerosis múltiple, se cayó en su casa y su marido nunca la auxilió. Él ya está detenido. Radio Madrid, Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. Buenos días. 5 días en los que el marido de la víctima esperó simplemente a que ésta muriese. La dejó morir sin hacer nada por evitarlo. Fueron 5 días en los que la víctima aguantó y se encontró en un estado sanitario fatal y en unas pésimas condiciones higiénicas. El hombre fue detenido por la policía por un presunto delito de omisión del deber de socorro, aunque horas después el juzgado de guardia fue quien decretó el ingreso en prisión provisional por un delito de homicidio. Esta mujer es la 7ª víctima de violencia de género en lo que va de año en la Comunidad de Madrid. Volodymyr Zelensky, el hombre del año, según la revista Times. El seminario estadounidense ha valorado la trayectoria del presidente de Ucrania en los últimos 3 años. Ha puesto en valor que en ese tiempo ha pasado de ser un actor a uno de los líderes más valorados de Occidente y una inspiración, dice la revista, para su pueblo, que ha visto cómo su presidente se quedó con ellos durante la guerra. Una guerra que sigue librándose hasta ahora, sobre todo en el flanco sur, y que según Putin va para largo. La previsión que tiene el Kremlin es que el conflicto se prolongue porque no hay ningún avance en las negociaciones con Ucrania para llegar a una hipotética paz. Zelensky sigue denunciando los ataques rusos a objetivos civiles. Su gobierno asegura que 10 personas han muerto por los últimos ataques rusos y desde que comenzó la invasión, según Kiev, Rusia ha destruido más de 2.700 escuelas y 1.250 instalaciones médicas. SER Podcast. Es el momento, como cada mañana, de repasar las historias y las portadas que nos traen los periódicos, los de casa, que vamos a repasar con Enrique García, y la prensa internacional con Bayo, por donde vamos a empezar precisamente, Fernando, por todas las últimas horas de Perú y ese golpe de Estado. De hecho, en la prensa peruana es el tema principal, casi único. El Comercio asegura que Pedro Castillo tenía pensado refugiarse en la embajada mexicana en Lima tras su intentona golpista. Un golpe torpe, lo llama Radioprogramas del Perú. Un breve push cuyo fracaso estrepitoso pone en evidencia la fortaleza de la democracia peruana y la institucionalidad, dice un articulista de La República. Y hablando de expresidentes,
país. Otro, el de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa en problemas. Cuenta el New York Times que se siguen encontrando documentos clasificados en las propiedades del exmandatario. Y no es el FBI quien lleva a cabo esa búsqueda, es un equipo de investigadores contratado por la propia defensa de Trump por orden de un juez el que ha hallado al menos 2 archivos clasificados en un almacén de West Palm Beach muy cerca de la mansión de Mar-a-Lago. La historia que no acaba nunca. En la prensa nacional, Enrique. Pues también vemos, en este caso, en prácticamente todas las portadas, la imagen de Pedro Castillo, detenido ayer en la prefectura de Lima. En el país, destituido el presidente de Perú tras intentar disolver el Congreso. En el mundo, el Estado de Derecho doblega en 2 horas el golpe en Perú. En La Vanguardia, detenido el presidente de Perú tras intentar un autogolpe de Estado. ABC cuenta en portada que Esquerra va a exigir un referéndum a Sánchez si quiere repetir mandato. Y en el periódico de Cataluña leemos: pudo ser mucho peor. Testimonio de uno de los heridos ayer en el choque entre 2 trenes en Moncada. Y en la prensa digital, en El Confidencial, Sánchez presiona a Díaz e Irene Montero para que firmen la paz antes de las municipales. Cuenta el diario.es que la enmienda de Esquerra pide rebajar la pena de cárcel para quienes no se lucren con la malversación. Y en Infolibre, gobiernos europeos inflan el precio de la vivienda con privilegios fiscales para el sector inmobiliario. Vistas las portadas, vamos, Enrique, con las historias. Déjame empezar por algo que tiene que ver con el precio de los medicamentos. Es una información que hoy le vemos en las páginas del País. Sí, porque cuenta el País que 10 fármacos, 4 de ellos oncológicos, como el Revlimid, han rebajado su precio hasta un 40% ahora que se han liberalizado las patentes, ¿no? El motivo es la entrada en vigor de estos mismos fármacos producidos por otras farmacéuticas, lo que llamamos medicamentos genéricos. El fin de las patentes de estos 10 medicamentos va a suponer un ahorro de 400 millones de euros a la sanidad pública. Hablabas del New York Times antes, Bayo, y me llamaba la atención porque es noticia el propio periódico a la cabecera por una huelga de sus periodistas. La primera en 40 años que van a llevar a cabo los periodistas del New York Times. Cientos de ellos van a ponerse en huelga en las próximas horas, precisamente para solicitar mejores condiciones de trabajo en uno de los diarios líderes del mundo, referencia cabecera no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, pero que por primera vez se encuentra, como decimos, en décadas, con esos periodistas que se enfrentan a la junta directiva. Una imagen simbólica, como lo es también el último Boeing 747. El último Jumbo. Que se ha producido en el estado de Washington, en Estados Unidos. Es el último Jumbo que se produce tras medio siglo de fabricación. Lo recibe una empresa de traslado de carga, Atlas Air. Pero recordemos que el Jumbo no es solamente un avión simbólico por su forma, el único que hasta la producción del 380, el Airbus, tenía 2 pisos, sino también por ser el actual medio de transporte que utiliza el presidente de los Estados Unidos. El Air Force One también es un Jumbo, un Boeing 747, y como decimos, deja de producirse a partir de ahora. Noticias de la Agencia Tributaria en el Periódico de España. Sí, golpe millonario de la Audiencia Nacional a los principales clubes españoles de fútbol. Es una información que publica esta mañana el Periódico de España. Cuenta que la Audiencia Nacional, en una serie de sentencias de las últimas semanas, refrenda a la Agencia Tributaria en el pulso que mantiene desde 2015 contra el presunto fraude de los principales equipos españoles que reciben pagos millonarios por los traspasos de los jugadores. Afectan al Atlético de Madrid, al Sevilla o al Valencia, que han pagado a varios intermediarios de sus jugadores para cerrar un fichaje o una renovación. Pagos que nunca han declarado. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional refrenda la petición de la Agencia Tributaria que reclama, por ejemplo, al Atlético de Madrid 600.000 euros, al Sevilla 469.000 euros y al Valencia en marzo le reclamó 2 millones de euros. Oye, Enrique, ¿y lo más buscado en Google? Pues mira, en primer... No lo que decimos que buscamos, sino lo que buscamos realmente. Lo que buscamos realmente. Eso pues es. En primer lugar, en España, Tamara Falcó. En segundo lugar, medalla de plata para Will Smith. Y tenemos que irnos hasta el tercer lugar en el podio para encontrar un personaje tan importante como Isabel II. La recomendación cultural, como siempre hasta ahora, la música es una buena opción para evadirnos en nuestros ratos libres, sobre todo durante este puente. Hoy Dani de la Fuente nos va a proponer que escuchemos a una banda de Jerez. Hoy volvemos a recomendarles... El hecho de descubrir nuevas bandas me motiva. Descubrir otros grupos alejados del foco porque nos motiva y nos sorprende, como el nuevo disco de Flecha Balona, una banda jerezana que lidera Ezequiel Márquez. Lleva más de una década escribiendo y componiendo en inglés y en español. Quiero gritar. No me
me considero con experiencia suficiente como para llamarme poeta. Además, a mí me ruboriza muchísimo. Recorrimos en un barco de vapor todo este mundo. Su último disco se llama Los días pasarán y en sus canciones hay referencias a Serrat, Perales, Los Estanques, Muse o Frank Sinatra. Cartones secos en el portal. Escribir es un acto político que nos abre los ojos a la desigualdad social, así que Flecha Valona canta al despertar de mayo en Colombia, al cantautor chileno Víctor Jara y su lucha contra las dictaduras, o a los sin techo. Al igual que los medios de comunicación, soy la voz de las cosas que ocurren, pues yo creo que con las músicas, llamar la atención de la gente con estos temas, yo creo que es importante. Sí. Suenan noticias en la radio. Espero que los recibáis todos con mucho cariño. Que lo disfruten. Al menos la mitad de lo que yo disfruto oyendo. Si nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, cuelgo en la habitación. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.